En los archivos del Registro Civil británico, dos niñas aparecen oficialmente muertas desde 1963. Nerissa Bowes-Lyon, fallecida a los 44 años. Catherine Bowes-Lyon, a los 37. Certificados sellados, firmas autorizadas, documentos que no mienten. Pero en las habitaciones grises del Royal Earlswood Hospital, en Surrey, dos mujeres seguían respirando, comiendo pan duro y mirando por ventanas con barrotes. Una de ellas murió realmente en 1986, la otra en 2014. 60 años después de su muerte oficial. Sus nombres fueron borrados de los árboles genealógicos, sus fotografías retiradas de los álbumes familiares, sus camas en palacio convertidas en armarios. Pero sus cuerpos siguieron latiendo, sus mentes siguieron soñando, y sus corazones siguieron esperando una visita que jamás llegó. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de Nerissa y Catherine contaban una historia que la corona prefirió silenciar. Sus ojos almendrados, sus rasgos suaves, sus sonrisas perpetuas narraban una verdad incómoda, que en la familia más perfecta del mundo habían nacido dos niñas imperfectas, y que para una monarquía obsesionada con la imagen divina, la discapacidad no era una condición médica, sino una amenaza existencial. Esta no es la historia de dos pacientes psiquiátricas. Es la historia de dos princesas que fueron enterradas vivas por su propia sangre. Para entender cómo llegaron hasta ahí, hay que volver al momento en que la perfección real se agrietó y dos bebés respiraron por primera vez en un mundo que no las quería. Nerissa llegó al mundo el 18 de julio de 1919, en una época en que la ciencia médica apenas comprendía el síndrome de Down. Su madre, Fenella Bowes-Lyon, hermana de la futura reina madre, sostuvo en brazos a una niña que no encajaba en los moldes aristocráticos. Los médicos hablaron de mongolismo, de deficiencia mental, de palabras que sonaban como sentencias. Pero en 1919, la familia aún no sabía que aquello era solo el principio. 7 años después, el 4 de julio de 1926, Catherine repitió el mismo patrón genético. Otra niña con síndrome de Down, otra grieta en la fachada de perfección familiar. Esta vez, Fenella entendió que no se trataba de mala suerte, sino de algo más profundo y aterrador, una maldición hereditaria que podía repetirse. En aquellos años, el conocimiento sobre la discapacidad intelectual era primitivo y cruel. Los niños con síndrome de Down eran considerados mongoloides, un término que mezclaba ignorancia médica con racismo casual. Se creía que no podían aprender, que no sentían dolor emocional, que eran felices en su simplicidad. Era más fácil creer que no sufrían. Fenella, viuda temprana, se encontró sola criando a 5 hijos. 3 eran normales según los estándares de la época. 2 numer ius, mientras la familia real británica se preparaba para una era de modernización y perfección mediática, 2 niñas jugaban en las habitaciones del castillo, ajenas a que su existencia se estaba convirtiendo en un problema político. Porque en la década de 1930, cuando la radio y los primeros noticiarios cinematográficos comenzaron a acercar la realeza al pueblo, la imagen de la monarquía ya no podía permitirse fisuras. Los Windsor necesitaban parecer una familia perfecta. Y Nerissa y Catherine, con sus sonrisas inocentes y sus limitaciones evidentes, no encajaban en ese retrato. La conversación que selló el destino de ambas hermanas nunca fue registrada oficialmente, pero sucedió, probablemente entre Fenella y la reina madre, en algún salón elegante de algún palacio inglés. Las palabras fueron cuidadosas, envueltas en preocupaciones médicas y bienestar familiar. Necesitan cuidado especializado, se habría dicho.
Aquí no pueden recibir la atención que merecen. Es lo mejor para ellas. En 1941, Nerissa y Catherine fueron trasladadas al Royal Earlswood Hospital for Mental Defectives, en Red Hill, Surrey. El nombre del lugar lo decía todo. No era un hogar, sino una institución para defectuosos mentales. Tenían 22 y 15 años respectivamente. Nerissa había vivido en palacios durante 2 décadas. Catherine había conocido habitaciones con tapices de seda. Ahora compartirían dormitorios con camas de hierro, paredes de ladrillo desnudo y ventanas con barrotes. El hospital había sido fundado en 1855 como un asilo idiota, un término que en el siglo XIX se consideraba técnico y apropiado. Durante las primeras décadas del siglo XX se había modernizado ligeramente, pero seguía siendo lo que era: un depósito humano para quienes la sociedad no sabía dónde colocar. Las habitaciones eran frías, funcionales, despojadas de cualquier lujo. Las camas, estrechas y duras. Los armarios, compartidos entre varias pacientes. No había fotografías familiares en las mesillas, porque sus familias habían decidido olvidarlas. No había cartas de amor, porque nadie les escribía. No había visitas los domingos, porque oficialmente ya no existían. Para Fenella, sus hijas habían muerto el día que las entregó a los médicos. Para la reina madre, sus sobrinas se habían convertido en un episodio cerrado. Para el resto de la familia real, Nerissa y Catherine eran nombres que no se mencionaban, fotografías que se guardaban en cajones, recuerdos que se borraban de la memoria oficial. Y mientras tanto, en Surrey, 2 mujeres comenzaron una vida paralela. Una vida de rutinas institucionales, de medicamentos obligatorios, de días idénticos que se extendían hacia un horizonte sin esperanza. En el Royal Earlswood, los días comenzaban con una campana a las 6 de la mañana, desayuno comunitario a las 7, avena sin azúcar, té aguado, pan que sabía a cartón. Después, actividades supervisadas que la institución llamaba terapia ocupacional, doblar ropa ajena, ensamblar piezas simples, caminar en círculos por patios cercados. Nerissa y Catherine aprendieron rápidamente las reglas no escritas del lugar: no preguntar por la familia, no hablar del pasado, no esperar nada del futuro. Las enfermeras las trataban con la eficiencia mecánica de quien maneja objetos, no personas. Algunos médicos mostraban curiosidad profesional por las pacientes aristocráticas, pero esa curiosidad no se traducía en mejor trato. Durante los primeros años, Catherine preguntaba cuándo vendrían a buscarlas. Nerissa, mayor y más perceptiva, dejó de preguntar antes. Habían aprendido a leer el silencio. Entendían, a su manera, que habían sido abandonadas, pero seguían esperando, porque el corazón humano, incluso limitado por una discapacidad intelectual, conserva la capacidad de amar y la necesidad de ser amado. En 1963 sucedió algo que cambiaría para siempre su estatus oficial. Alguien, en alguna oficina gubernamental, tomó la decisión de declararlas muertas en el Burke's Peerage, el registro oficial de la nobleza británica. No hubo certificados de defunción reales, porque no habían muerto. Simplemente fueron borradas de la existencia legal. ¿Por qué ese año? 1963 fue cuando la televisión comenzó a transformar la percepción pública de la realeza. Los Windsor necesitaban una imagen inmaculada para la era mediática, y 2 primas discapacitadas en una institución psiquiátrica no encajaban en esa narrativa de modernidad y perfección. Desde ese momento, Nerissa y Catherine dejaron de existir oficialmente, pero siguieron levantándose cada mañana, desayunando avena sin azúcar, mirando por ventanas con barrotes y esperando cartas que nunca llegaban.
Mientras las hermanas Bowes-Lyon vivían su muerte civil, la familia real alcanzaba alturas de popularidad nunca vistas. La coronación de Isabel II había sido televisada, convirtiendo a la monarquía en un espectáculo global. La reina madre se había transformado en la abuela perfecta de la nación. Los Windsor representaban estabilidad, tradición y valores familiares. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, el silencio sobre Nerissa y Catherine se volvía más denso. Durante las reuniones familiares, nadie preguntaba por ellas. Durante las entrevistas periodísticas, nadie las mencionaba. Durante las biografías oficiales, sus nombres desaparecían de los capítulos sobre la infancia de la reina madre. En los años 70, cuando movimientos de derechos civiles para personas con discapacidad comenzaron a emerger, la familia real guardó un silencio más ensordecedor. Mientras la sociedad británica empezaba a cuestionar la institucionalización masiva de personas con discapacidad intelectual, los Windsor mantenían a dos de sus miembros sepultadas en vida. Catherine desarrolló una obsesión extraña. Coleccionaba envolturas de caramelos. Las guardaba bajo su almohada como tesoros. Nerissa aprendió a bordar, creando patrones simples pero hermosos que nadie valoraba. Eran sus formas de mantener la dignidad en un lugar diseñado para anularla. Las enfermeras que las conocieron durante décadas hablaban de ellas con cariño extraño. Eran dulces. Recordarían años después. Nunca causaban problemas. Siempre sonreían. Pero nadie preguntaba qué había detrás de esas sonrisas perpetuas. Nadie investigaba si la felicidad aparente era real o simplemente la máscara que habían aprendido a llevar para sobrevivir. Porque había días en que Catherine se quedaba inmóvil, mirando la pared durante horas. Había noches en que Nerissa lloraba sin sonido, tapándose la boca con la sábana. Había momentos en que ambas se abrazaban en silencio, entendiendo sin palabras que solo se tenían la una a la otra. El 31 de enero de 1986, Nerissa dejó de respirar en una cama de hospital. Tenía 66 años. Había vivido 45 años en instituciones. Su muerte fue registrada oficialmente, pero no hubo obituario en los periódicos británicos. No hubo representantes de la familia real en el funeral. No hubo flores con tarjetas firmadas por Windsor. Su tumba fue marcada con una pequeña lápida que costó 38 libras, pagadas por el hospital. No llevaba títulos nobiliarios, solo decía Nerissa Jane Irina Bowes-Lyon. Como si fuera una persona común, como si nunca hubiera sido prima de la reina de Inglaterra. Catherine, ahora sola después de décadas de compañía fraternal, continuó su rutina institucional. Desayuno a las 7. Actividades supervisadas. Cena a las 6. Medicamentos a las 9. Luces apagadas a las 10. Pero algo había cambiado. Su sonrisa se volvió menos frecuente. Sus periodos de silencio, más largos. En 1987, un año después de la muerte de Nerissa, estalló el escándalo. El periódico The Sun publicó la verdad que la familia real había ocultado durante décadas. Queen's Cousins Locked Away, gritaron los titulares. El mundo descubrió que la familia más famosa del planeta había mentido sobre sus propios miembros durante más de 20 años. La revelación provocó una crisis de credibilidad. ¿Cómo podía la familia real predicar valores familiares mientras abandonaba a sus parientes más vulnerables? ¿Cómo podían hablar de caridad y compasión mientras mantenían a dos mujeres enterradas en vida? El Palacio de Buckingham respondió con el mismo silencio que había caracterizado décadas de abandono. No hubo disculpas, no hubo explicaciones, no hubo reconocimiento del dolor causado. Solo una declaración fría y técnica que confirmaba los hechos sin expresar emociones. Catherine sobrevivió al escándalo, a la muerte de la reina madre,
a cambios de milenio, a transformaciones sociales que habían vuelto impensable el trato que ella había recibido. Vivió hasta 2014, convirtiéndose en un testigo silencioso de 9 décadas de historia británica. Durante sus últimos años, las condiciones en su institución habían mejorado. Tenía habitación privada, actividades más humanas, trato más digno. Pero nunca tuvo lo que más había necesitado, el amor de su familia. Nunca recibió la visita de una prima que se había convertido en la mujer más poderosa del mundo. Nunca sintió el abrazo de parientes que habían elegido la imagen pública sobre la compasión privada. Murió el 23 de febrero de 2014, a los 87 años. Su funeral fue discreto, asistido por personal del hospital y algunas organizaciones de derechos para personas con discapacidad que la habían adoptado simbólicamente. No hubo representación real. Su lápida, pagada por un fondo de caridad, lleva las mismas palabras simples que la de su hermana, Catherine Juliette Bowes-Lyon. Sin títulos, sin referencias a su linaje real, como si hubiera sido solo una mujer cualquiera que vivió y murió en el anonimato. Pero Catherine no era una mujer cualquiera. Era la sobreviviente de una familia que había elegido la mentira sobre la verdad, la imagen sobre la humanidad, el poder sobre el amor. Hoy, más de una década después de la muerte de Catherine, el Royal Earlswood Hospital ha cerrado. Pero la historia de las hermanas Bowes-Lyon sigue resonando como una advertencia sobre el precio de la perfección. Su tragedia no fue haber nacido con síndrome de Down. Su tragedia fue haber nacido en una familia que valoraba más la reputación que las personas, que prefería el silencio cómodo al amor incómodo, que eligió enterrar a 2 de sus miembros antes que reconocer su humanidad. En una sociedad que aún lucha contra la discriminación hacia personas con discapacidad, la historia de Nerissa y Catherine nos interpela. ¿Cuántas familias siguen ocultando a sus miembros imperfectos? ¿Cuántas personas con discapacidad siguen siendo tratadas como vergüenzas en lugar de tesoros? El síndrome de Down no las convirtió en monstruos, las convirtió en víctimas de un sistema que no sabía ver la belleza en la diferencia. Sus sonrisas perpetuas no eran signos de felicidad simple, sino de una dignidad que mantenían a pesar del abandono. Esta es la historia de 2 princesas que fueron convertidas en fantasmas, de 2 mujeres que vivieron 70 años esperando un abrazo familiar que nunca llegó. De 2 corazones que siguieron latiendo con amor mientras el mundo las daba por muertas. Nerissa y Catherine Bowes-Lyon no fueron pacientes psiquiátricas, fueron primas de la reina, nietas de condes, bisnietas de duques. Pero más que eso, fueron personas. Personas que merecían amor, dignidad, memoria. Y si esta historia nos enseña algo, es que la verdadera nobleza no viene de los títulos, sino de cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Porque en el final, cuando se cierran los ataúdes y se escriben las lápidas, lo único que importa no es qué corona llevamos, sino a cuántos corazones hemos abrazado. Así mueren los imperios de la hipocresía, no con batallas gloriosas, sino con el silencio avergonzado de quienes permitieron que el amor muriera antes que las personas amadas.